Bueno, voy a ir comenzando este vivo. Para toda la gente que me estaba preguntando, se supone que les va avisando en función de la conexión, si le dieron me gusta o siguen a la página. Esperemos que todo funcione bien porque es la primera vez que me conecto a Facebook, pero desde el celular. Así que también, bueno, voy probando nuevos dispositivos para ir mejorando un poco también la transmisión fundamentalmente. Así que, bueno, yo igual soy súper puntual, así que voy esperando de a poquito que se vayan sumando. Creo que dejé anotado por ahí, si no lo puse mal. La idea es hablar sobre masculinidades para desarmar, le llamé. Y para quienes vienen siguiendo, yo igual seguramente cuando se vaya sumando gente voy a ir repitiendo y contando de nuevo porque sé que se va sumando nueva gente. Como dice la Chiqui Legrand, el público se renueva. Mi nombre es Laura Canals y yo soy docente, soy psicopedagoga y desarrollo este proyecto de juegos didácticos para ESI y de talleres también lúdicos para abordar un poco todas estas temáticas. Y la idea es justamente charlar desde ese lugar. Esto me parecía importante, si bien yo me hice de varios libros teóricos. Váyanme contando si se va escuchando bien. Yo me veo siempre que en los videos aparezco sosteniendo los auriculares porque siempre estoy preocupada que se escuche como corresponde. Así que váyanme contando si quieren. Vengo de hacer varios vivos en Instagram y uno en Instagram va viendo cómo se conectan. Acá me aparecen nada más que los ojitos, como que hay personas mirando, pero todavía no tengo comentarios. Así que si quieren me van comentando desde dónde y si se escucha como corresponde. Así ya va avanzando este vivo. Que por suerte en Facebook no tengo tanta restricción de tiempos como suele tener Instagram, que de pronto a la hora se cortó y listo. Bueno, contaba. La idea, ahí está, buenas tardes, se escucha perfecto, buenísimo, gracias. Ahí está Graciela también, bueno, buenísimo. Ahora voy a hablar, Graciela, también del próximo que vamos a hacer en conjunto. Bueno, contaba que un poco la idea de este vivo de hoy, yo vengo de hacer varios en Instagram, así en conjunto con gente que voy invitando porque me resulta interesante que podamos abrir nuevos temas. Y esta vez la idea es un poco trabajarlo yo desde cuestiones fundamentalmente pedagógicas y esta era la aclaración que un poco quería hacer. La idea de esto es fundamentalmente brindar herramientas. Yo no soy especialista, hay un montón de gente interesante que les voy a ir nombrando que habla sobre masculinidades y que habla algo que un poco me interesa desarrollar, que es la idea de la masculinidad, así en singular primero. Yo la hablo o lo digo en plural porque me parece que tenemos justamente que repensar, así como hay que repensar los feminismos y hay distintas maneras de llevar adelante los feminismos, también hay distintas maneras de desarrollar las masculinidades. Pero es interesante pensarlo desde lo singular, ¿no? Desde qué patrón de alguna manera tiene lo masculino en nuestra sociedad. Así que bueno, la idea va a ser esa. A mí me interesa un poco que haya intercambio, así que desde comentarios hasta preguntas las van dejando y yo las voy a ir leyendo, porque bueno, esto de hablar sola no es muy interesante y a mí me interesa el intercambio, así que obviamente invito a que me vayan comentando y también consultando a medida que vayamos desarrollando la idea. Bueno, voy a empezar contando, yo hace creo que unas 3 o 4 semanas, subí una entrada de blog justamente que le llamé de esta manera, masculinidades. En este caso le puse creo masculinidades para armar, o para armar y desarmar, algo por el estilo, pero pensadas desde el consentimiento, ¿no? Cómo podíamos repensar el tema del consentimiento, pero pensándolo desde los varones. Así que algunas ideas de estas que aparecen en el blog yo las voy a retomar ahora y voy a agregar algunas otras. Tengo acá una pila de libros para mostrarles y para recomendar para poder trabajar.
y fundamentalmente algunos especialistas que me parece que tienen una mirada muy interesante sobre el tema de las masculinidades. Lo primero es esta primera idea que empecé un poquito a desarrollar, que es que la masculinidad así, en singular, tiene que ver con un molde, ¿no? Con algo que, así como existen ciertos estereotipos con respecto a cómo debemos ser las mujeres, existe también un molde, una manera que la sociedad de alguna manera impone de cómo debe o se espera que sea un varón cis, ¿sí? Y en esto yo siempre hago estas aclaraciones porque mi intención es hablarle a todas aquellas personas que ya tienen conocimientos de la ESI, pero también a todas aquellas que se están acercando a la ESI y que es súper interesante que puedan acercarse y que puedan brindar ESI después a sus estudiantes. Cuando hablamos de mujeres o varones cis, estamos hablando de algo que en realidad sucede, que es que cuando las personas nacemos se nos asigna en función de nuestros genitales un género. Y entonces, si tenemos genitales que son considerados de mujer o femeninos, se nos adjudica el género femenino, y si nacemos con genitales masculinos o considerados de varón, se nos ubica en el casillero de los varones. Esto es como una primera marca que tiene que ver con el género, ¿sí? Con algo que tiene que ver con lo construido. Aquellas personas que se perciben tal cual como se les adjudicó el género al nacer, es decir, se determinó que era varón y se autopercibe varón, son quienes se consideran varones cis. Lo mismo para las mujeres. En el caso de lo trans, cuando hablamos de la transexualidad, son justamente personas que se autoperciben de una manera distinta al sexo asignado al nacer. Entonces, ¿cómo pensamos o cómo repensamos esto de que ya desde muy chiquitos nos impone la sociedad y que tiene que ver fundamentalmente con algo médico, que es, bueno, nació con pene es un varón, nació con vulva es una mujer. Y a partir de ahí hay toda una serie de comportamientos, hasta uno diría maneras de hablar, formas de manejarse en la vida que nos imponen. Y por eso, un poco, y este es un planteo que hace Luciano Fabri, que es el primero que yo voy a recomendar y que posiblemente quienes ya vengan leyendo materiales sobre masculinidades lo conozcan. Luciano Fabri habla de esta idea de la masculinidad en singular como aquello justamente que se le impone particularmente, y él habla, yo después les voy a pasar un link para que vean una conferencia que él dio que es súper interesante donde justamente desarrolla este concepto, y él dice que justamente el problema es que los varones cis puedan autopensarse, puedan reflexionar sobre lo que les sucede. ¿Por qué? Porque en general, justamente por ser ya varones cis, están ubicados desde el lugar de los privilegios, ¿sí? Ubicados desde el lugar que el patriarcado, que el sistema patriarcal de alguna manera les brinda. Y da una serie de características que yo se las quiero ir leyendo, que me parecen interesantes, que es, por ejemplo, qué es lo que se espera de un varón que sea, digamos, el paradigma de la masculinidad. ¿Qué se espera? Que sea exitoso, que sea ganador. En esto significa que sea mejor que los demás, ¿sí? Hay una cuestión de mucha competitividad. Que sea ambicioso, y entonces aparece una frase que es, bueno, vamos por todo. Que sea autosuficiente, y en esto aparece el tema del no pedir ayuda, que tome la iniciativa, que sea resuelto, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la genitalidad, con la cuestión de el acercarse a las mujeres y si es posible muchas y varias veces mejor, ¿sí? Esto forma parte como de ese estereotipo. Que sea inteligente, pero que la inteligencia pase por una inteligencia racional, ¿sí? O sea, que sea racionalmente inteligente, que se arriesgue, y yo ahí voy a retomar después algo que me marqué, que tiene que ver a veces con estos challenges que aparecen mucho en las redes. Se espera que haya como un mayor riesgo de parte de un varón y que sea fuerte físicamente. Digamos. Estos serían como todos los estereotipos que se le imponen y que se piensan justamente para trabajar, para que tengan como esta manera de ser
impresa, ¿sí? Yo por eso, por ejemplo, hablo en el taller que estoy dando actualmente, hay una definición que a mí me pareció súper interesante que tiene que ver con los estereotipos y que la palabra estereotipo en un principio viene de las impresiones, ¿sí? De las tipografías, las impresiones que justamente salían de un molde, ¿sí? Venían de un molde. Y que poco a poco todo aquello salido de un molde se lo llamó de esa manera. Entonces, cuando hablamos de estereotipos y cuando hablamos justamente de masculinidades o de feminidades, estamos hablando de en muchos casos de cuestiones relacionadas con los estereotipos. Hola Rosa desde Jujuy, qué bueno. Entonces, estos estereotipos son justamente estos moldes que de alguna manera, y que es difícil, necesitamos desarmar. Bien, y acá un poco la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿O de qué manera trabajamos con estos estereotipos? Hola Susana, ahí volviste Susana. Bueno, Susana es una de las que viene insistiendo para que podamos, esta charla que yo estoy dando hoy, originalmente iba a ser un taller que costó, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que Susana fue una de las que se anotó, y que justamente costó que se anotaran porque justamente todavía había como poco interés. Por eso me gustó que hubiese bastante interés en el tema, porque es importante mirar desde este lugar. Estamos trabajando y está perfecto, y es buenísimo que trabajemos muchísimo con el tema de las chicas y un poco esta palabra que se hizo, que a veces se banalizan, ¿no? Que es el tema del empoderamiento, pero qué importante que podamos también repensar o ayudar a repensarse a los varones. Por ahí ponen que enriquecedor. Bueno, a ver, la idea es esta, la idea es que podamos, a ver, pensarnos nosotras, también las mujeres, seamos cis, no importa desde dónde estemos paradas, pero podamos empezar, especialmente porque en la docencia somos muchas más las mujeres que estamos al frente de las aulas, entonces que seamos un poco nosotras las que también colaboremos y ayudemos a estos varones, y yo ahí me voy como muy al inicio, ¿no? Quizás en el nivel inicial, en el jardín de infantes, en cómo poder trabajar un poco estos estereotipos y ayudar a estos niños ahí en esas edades tan tempranas a que este molde no quede tan impreso. A ver, yo voy leyendo, hola, yo tengo que hacer un proyecto de ESI para rendir el postítulo y voy a elegir masculinidades. Qué bueno, Flor. Bueno, a ver, es necesario que repensemos y por eso a mí me resultó interesante que podamos hacer, a ver, esta mirada. Yo a veces hago hincapié en que son formas de mirar, son perspectivas. Y vuelvo un poco a lo que decía Luciano Fabri cuando plantea el tema, yo miro para el costado porque tengo mis apuntes acá de costado, cuando plantea esta idea de masculinidad, quizás si vas a hacer tu proyecto en eso, es un filósofo, creo que es filósofo, no recuerdo bien, pero es alguien interesante para que leas. Es muy bueno, nosotros desde mi espacio venimos trabajando con clubes de fútbol, qué bueno. Bueno, eso ahora veámoslo, que es interesante el tema del trabajo en los clubes de fútbol con los varones. Qué bueno, qué bueno. Ahora podés comentarme algo, Romina, o incluso después si querés escribime y hay algo en lo deportivo que es súper interesante que se pueda trabajar. Bueno, decía, Luciano Fabri habla de la masculinidad como un concepto relacional, ¿sí? Que en realidad se es varón o se es mujer, y hoy voy a circunscribirme a esta parte, no porque deje de lado las diversidades, sino porque hay algo que él plantea y que me pareció interesante, que es que las diversidades y los varones trans o las mujeres trans o las distintas orientaciones están replanteándose, hay un replanteo en algún punto, pero el que todavía no está pudiendo es justamente repensarse es el varón cis. A ver, me decías, es muy bueno, nosotros desde... Yo voy cortando porque voy leyendo. Nosotros desde mi espacio... No, esto ya está. No, listo, ya lo leí eso. Bueno, vuelvo entonces. Es un concepto relacional, es un concepto que existe en contraste con la feminidad,
Y un poco desde ese lugar tenemos que pensar estos dos conceptos. Y esto yo lo pensaba, me pasó en su momento cuando en la última escuela en la que trabajé, que fue un colegio secundario, donde justamente el planteo que se daba y lo que a mí me hizo un poco reflexionar sobre los varones era cómo las chicas habían logrado avanzar y habían logrado repensar un montón de cosas, incluso desde un lugar hasta militante, si se quiere, y esto hacía retroceder a muchos de los varones que o reaccionaban de una manera muy agresiva o no podían reaccionar, quedaban como sin poder ponerle palabras a lo que les sucedía, entonces lo que terminaban haciendo era callarse, no participar en las reuniones, no tensionar un poco esto. Entonces es importante que cuando pensemos en el tema del trabajo de las masculinidades, lo pensemos en este concepto que desarrolla Luciano Fabri, que es pensarlo en relación, ¿sí? Trabajar únicamente desde el empoderamiento, desde el trabajo de los feminismos, deja fuera toda la reflexión que es necesario tener para que los varones también se puedan repensar. Estoy hablando de niños y adolescentes, no estoy hablando de adultos. Yo creo que el trabajo con adultos es otro tipo de trabajo. Acá Vivi dice, es importante las masculinidades, también se reproducen en las identidades trans totalmente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Estoy completamente de acuerdo. Ahora lo voy a desarrollar. Espera que me lo voy a anotar porque no me quiero olvidar. Sí, hay mucho del estereotipo y no solo de las masculinidades, sino también de las feminidades trans. Esto me acuerdo en un momento, hasta Gabriela Mancilla lo planteó con respecto a Luana, en que ella veía que la transexualidad de Luana era de alguna manera estereotipada, o sea, era todo lo rosa, lo brillito, el violeta, digamos, como que lo femenino iba como a un extremo, tratando un poco de responder al estereotipo. Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que hay algo de la transexualidad masculina que también pasa, donde entonces se es un varón trans de alguna manera ateniéndose como a cierto estereotipo. Coincido, a ver, Romina dice, coincido, reaccionan de manera agresiva o con resistencias o sentirse atacados, totalmente. Por eso está bueno de pensarlos con ellos mismos desde un lugar amoroso y empatizar con ellos. Exacto, yo creo que, a ver, un poco mi propuesta es, primero la perspectiva, ¿sí? Poder tener esta perspectiva de que es en relación, que se es varón o se es mujer, o se es varón trans, o se es mujer trans, o se es no binaria, en relación, ¿sí? Siempre es en relación con un otro. Si eso lo tenemos en mente y le agregamos la cuestión de los estereotipos como mandatos o las ideas de las masculinidades y las feminidades como mandatos, o desde los lugares de mandatos muy fuertes que tenemos y que nos atraviesan a todos, ¿sí? Nos atraviesan a los adultos, los atraviesan a los niños y los atraviesan a los adolescentes. Si nosotros podemos pensar desde ahí, entonces es a partir de eso que podemos empezar a trabajar con ciertos recursos. Yo un poco siempre digo, y quienes me vienen siguiendo quizás ya me lo escucharon decir, que a veces no es necesario tener el recurso, sino que hay que pensar ese recurso en función de esta perspectiva. Por eso es importante el desarmar en nosotros primero. Esto lo charlábamos, que ahí la vi que Graciela estaba, que con Graciela Soberón vamos a armar el próximo vivo hablando sobre interculturalidad. Y justamente hablábamos de cómo esto desde lo práctico, desde lo cotidiano es necesario y desde nuestro propio desarmar esos prejuicios. Fernanda dice, muchas veces surge violencia a varones que difieren de la masculinidad hegemónica. Bueno, es que, a ver, y ahí vamos. Esta idea de masculinidad en singular es el patrón, digamos, ¿sí? Es lo que uno quizás lo mira desde la idea de lo patriarcal. Y esa idea patriarcal atraviesa tanto a las mujeres, que en este caso a las mujeres y a las diversidades, que son obviamente la parte oprimida, pero de alguna manera ese privilegio que tienen estos varones
se les juega todo el tiempo con lo hegemónico. Y ahí aparece en esto que estás diciendo, Fernanda, y que coincido, que es qué sucede con aquellas masculinidades cis que no se atienen a esa masculinidad hegemónica y que son muchas veces víctimas de violencias, de insultos, de bullying, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la propia masculinidad de quienes se apropiaron de alguna forma de esa hegemonía y de quienes deciden romper con esa estructura. Entonces, por eso a veces es tan complejo, porque hay que interactuar con todo esto y hay que poder mirar todas estas variables que aparecen en el momento en el que uno interviene. Porque, a ver, si nosotros, más allá de lo que trabajemos en ESI, y esto también es importante, digo, más allá de que uno haga o no un taller, cuando lo trabajamos y lo miramos de manera transversal en el día a día, yo hablo quizás de las escuelas, pero pueden ser en cualquier espacio educativo. Si nosotros en cualquier espacio en el que trabajamos desde la educación nos encontramos con estas situaciones cotidianas, por ejemplo, y ahí vamos a cuestiones puntuales, ¿qué pasa con los chicos que no juegan al fútbol? Que no les gusta jugar al fútbol y que no quieren jugar al fútbol, o que juegan al fútbol pero no quieren la cuestión más violenta de la escuela, perdón, del fútbol. ¿Qué pasa con y fíjense que apareció bastante con todo el tema del rugby, lo que se replanteó con respecto a las masculinidades, con respecto al rugby? Bueno, ¿qué sucede dentro del deporte? ¿Tiene que ver con el deporte o tiene que ver con, y no voy a responderlo porque no lo sé, pero sí me parece que es importante abrir a esas preguntas, ¿tiene que ver con el deporte en sí o tiene que ver con la idea de masculinidad que hay detrás de ese deporte? Y así con muchísimos, digo, esto que hablaban antes del el trabajo que hacían en los equipos de fútbol. Bueno, es importantísimo trabajar ese aspecto, porque tiene que ver con el deporte en sí o tiene que ver con todas estas palabras que yo fui diciendo al principio de lo que significa ser masculino, ¿sí? De la fuerza, de la potencia, de la competencia, del pasarle por encima a la otra persona. Quiero seguir leyendo lo que va poniendo Romina. Dice, hay unos videos de masculinidades, bueno, ese iba a recomendar, del Instituto de Masculinidades y Cambio Social muy piolas para trabajar con los adolescentes y con los adultos. Bueno, yo justamente iba a recomendar esos videos. Es exactamente así, es el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Y de ahí no solo recomiendo esos videos que vos comentás, Romina, sino también el cuadernillo que ellos tienen, que es un cuadernillo para organizar talleres, que yo la otra vez linkeé, digo, si quieren después, más allá de que quizás armo una guía, pueden irse a la entrada de blog que armé sobre masculinidades hace unas semanas, porque hice un link justamente para que pudiesen descargarse ese material que está abierto y que quizás no todo el mundo conoce que existe y que es interesante que se pueda usar porque tiene pensados talleres justamente para trabajar estos aspectos de la masculinidad o de las masculinidades. Bien, sigo un poquito con esta idea. Cuando hablamos de estos mandatos, con respecto a lo que significa ser un varón y fundamentalmente un varón cis, estos mandatos de alguna manera, y esto pasa también con lo femenino, se transforman en un conjunto de normas, de prácticas y de discursos. Y ahí es donde un poco yo creo que tenemos que poder empezar a intervenir. Por eso insisto que más allá de los recursos es el día a día, ¿sí? Es el mirar. Ahí Eric me pasa un link, pero yo no sé si puedo, ahora no puedo mirarlo, pero bueno, después en todo caso lo puedo mirar, que habla aparentemente sobre el proyecto de un grupo de varones para replantear la masculinidad. Bueno, hay muchos grupos de varones. Hay grupos que incluso varones antipatriarcales. Lo que a veces sucede, y lo sé por comentarios de quienes han ido a esos grupos, es que a veces hay disputas incluso dentro de esos mismos grupos porque no siempre los varones cis se dan el tiempo y tienen el espacio para poder reconstruirse o deconstruirse y reconstruirse desde el lugar de los cis.
¿sí? Porque a veces se dan, quizás son grupos donde hay varones, pero varones gay, que es otra manera también de mirar la masculinidad, ¿sí? La miran desde otra perspectiva. Entonces, hay algo de esto que es necesario que se pueda... A ver, dice, sí, Romina, es una cultura institucional muy machista. Eh, bueno, ahí no sé, lo de la escuela técnica debe ser que le contesta a Fernanda. Bueno, entonces, hay algo de los cis y que Luciano Fabri plantea como de cierta invisibilidad y que es cierto que es necesario hacer visible. Digo, cuando a veces nosotros hablamos de, no sé, desde las cuestiones de cuidado, por ejemplo, que son prácticas en general que nos ocupamos las mujeres y que es un trabajo invisible y que es algo que hay que visibilizar. Cuando se habla de los cuerpos trans o de ciertas corporalidades que no están visibles, bueno, la visibilización en este caso de, por ejemplo, la masculinidad cis, que ¿por qué queda invisible? Porque como es lo hegemónico, como es lo privilegiado, porque es lo que domina justamente, de alguna manera queda invisible para poder hacerse un replanteo. A mí me pareció algo que sonaba disruptivo, suena medio extraño, pero me pareció interesante para poder plantearlo. Porque además, como el concepto de masculinidad, igual que de feminidad, igual que el concepto de adolescencia o el concepto de niñez, no son conceptos estáticos, no son atemporales. La idea de masculinidad es moderna, ¿sí? Así como es la idea de niñez o la idea de adolescencia. Entonces, como es algo histórico y es algo que hay que mirar, es necesario que haya un desarmar un poco esas ideas. Bien, hay algo del exaltar, ¿sí? Un tipo de masculinidad que un poco lo planteaban más arriba, alguna de las participantes había planteado esto de las discusiones o la violencia que ejercían algunos varones con una masculinidad más hegemónica sobre otros. Que ahí es donde podemos intervenir, en esos lugares es donde nosotros podemos trabajar. Bien, ¿cómo? Bueno, quizás con algunos, a ver, yo no me quiero perder algo que están poniendo por acá. Bueno, este proyecto que dice Repensamos como varones y desarmar lo aprendido, una serie de videos de internet donde cada episodio aborda un privilegio diferente del que debemos hacernos cargo los varones. Qué bueno, bueno, después lo voy a mirar y lo voy a compartir. Buenísimo, buenísimo que exista eso. Bueno, algunos materiales. Yo voy a ir compartiendo algunos que tienen que ver con lo que nos sirve a nosotros, digamos, como docentes, para repensar. Por ejemplo, hay un libro, que es este libro, yo creo que ahí se ve, me parece que ustedes lo ven al revés, pero bueno, yo ahora se los voy a leer, que es de Graciela Morgade, que es viejo, pero es interesante, que se llama Aprender a ser mujer, aprender a ser varón. Ella en este libro justamente hace, a ver si llego a ver el año, pero ya hace varios años, hizo justamente un replanteo sobre cómo poder repensarse el ser varón o ser mujer. Bueno, no veo por acá de qué fecha es. Del 2001, no es muy reciente. Ese es uno de los materiales con los que se puede trabajar. Voy a empezar por los teóricos que nos pueden servir para armar materiales. Otro libro que es interesante, que quizás conocen, es Mitomanías de los sexos, de Leonor Faur y Alejandro Grimson, que también tiene justamente muchos mitos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a leer algunos, pero que es muy interesante además cómo los van desarrollando, lo escribieron ambos. Por ejemplo, mitos sobre las diferencias entre los sexos, mitos sobre los machos, mitos sobre las minas, mitos sobre el sexo y la sexualidad, mitos sobre el amor y las parejas, mitos sobre la familia y el cuidado de los hijos, sobre el trabajo y el poder, sobre la violencia de género, sobre homosexuales, travestis y transexuales, sobre la igualdad entre los sexos. Bueno, este es un libro que nos puede servir para reflexionar, en este caso, a los adultos,
Podrían igual trabajarse algunos mitos. Yo siempre recomiendo un juego que quienes me siguen ya me deben haber escuchado varias veces. Hay un juego que se llama Pescando Ideas Equivocadas, que es un manual que yo suelo compartir bastante, que lo he compartido varias veces con justamente con diversas propuestas. Y justamente son unos pescaditos, unos pececitos que se pueden pescar y que tienen ideas equivocadas o mitos. Bueno, este libro es un buen reservorio de mitos, quizás para trabajar estas cuestiones de qué, qué- qué cosas hay detrás, qué preconceptos hay detrás de el ser varón o ser mujer. Por ejemplo, les voy a leer algunas cosas, algunos de los mitos. Que esto es un libro que en algún momento salió hace unos años. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Los hombres tienen más fuerza y por eso están destinados a ejercer posiciones de poder. Y estos, a ver, la realidad es que siguen siendo mitos que se siguen sosteniendo consciente o inconscientemente. Todos los hombres son machistas, es un verdadero hombre, los hombres son más racionales, el ranking de los machos, los hombres eligen cumplir el mandato machista. Bueno, varios mitos que se pueden trabajar y en este caso, y voy a ideas concretas, se pueden bajar a cuestiones dependiendo de la edad. Digo, quizás estas frases pueden ser para trabajar en un colegio secundario, en un terciario o en los últimos grados de la escuela primaria, pero también podemos adaptarlos a cuestiones de género que quizás son las más habituales y las más conocidas, que lo de los varones no lloran o el tema de los colores. Por suerte esto se está moviendo bastante en el nivel inicial y en los primeros grados de primaria, pero todavía seguimos viendo igual algunos de estos mitos que siguen apareciendo. Yo de hecho me acordaba, y hoy me lo anoté en mis apuntes, que cuando yo empecé con los primeros talleres, y especialmente con los talleres que tenían que ver con trabajar la perspectiva de género, los había llamado, después ya lo modifiqué y terminé, en realidad me di cuenta que me quedaba corta si hablaba de varones y de mujeres y lo abría a talleres donde hablo sobre la diversidad, pero el primer nombre que le había puesto era de princesas y piratas. Y esto tenía que ver con el nombre que le daban, yo trabajaba en una escuela primaria donde también había nivel inicial. Y en ese nivel inicial les ponían una de las actividades que era muy linda, era que se le pusieran nombre, que los chicos y chicas le ponían nombre a su sala. Y las salas, especialmente las de sala de 5, no sé por qué, pero siempre aparecía un poco en la sala de 5, quizás porque tiene que ver con que empiezan a aparecer un poco estas diferencias de los varones y de las nenas, siempre los nombres eran esos, o princesas y piratas, o científicos y bailarinas. Entonces, si desde el nombre de una sala, si desde los juegos en la sala, si desde este desarmar que hay cosas que son de varones o de nenas, ya ahí empezamos a desarmar. Y no solamente desde las nenas, sino también desde los varones. Y también abrimos a esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa si en la sala yo tengo una nena o un nene trans? ¿Dónde se va a ubicar si yo estoy hablando únicamente de nenas o de nenes? Ahí nosotros también, pero le pusimos ni príncipes azules, bueno, pero ahí lo pensaron al revés, ni príncipes azules ni princesas rosas, pero en este caso era bien estereotipado el tema de los nombres. Bueno, poder replantearnos esto de que posiblemente surgieran desde los mismos chicos o surgieran desde las familias. Yo no digo que no aparezcan. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no lo podemos poner en tensión, cuando no lo replanteamos de alguna manera? Entonces, esta primera desmitificación, ¿sí? Este primer desarmar mitos, eh, corremos de lo binario. Bueno, a ver, yo creo que hay, por un lado, si nosotros logramos desarmar esto tan fuerte de lo masculino y lo femenino, de alguna manera matamos dos pájaros de un tiro. Desarmamos lo binario, ¿sí? Y empezamos como a decir, bueno, no es todo de a dos, no es todo o varón o mujer, o bueno o malo.
lo hacemos en una variedad de colores, que es un poco el planteo de lo diverso, pero además ayudamos a que las masculinidades y las feminidades que se construyan, sean cis o sean trans, sean masculinidades y feminidades que puedan ser más fluidas, si se quiere, que no estén tan estancadas y tan marcadas a fuego por la forma en que hay que ser. Porque, a ver, más allá de lo que puede llegar a ser después las distintas elecciones o las orientaciones sexuales o incluso la cuestión de la identidad de género, dentro de las feminidades y las masculinidades cis, la realidad es que no todos las nenas se visten de rosa, ni les encanta el rosa, ni les gusta jugar a las muñecas, ni tiene por qué ser así. Eh, Ni todos los varones tienen que jugar al fútbol. Entonces, esto que es verdad de perogrullo, la realidad, ahí ponen libres, bueno, es que hay algo de esa libertad, ¿sí? De esto de que se ha hecho hashtag, ¿no? De las infancias libres, pero que el problema es que a veces a mí me parece que queda un poco en el hashtag y no sé cuánto lo estamos llevando a los espacios educativos y que esto tiene que ver con los adultos que estamos llevando adelante esta formación, esta educación, cuánto nosotros podemos desestructurar en nosotros mismos el que esto estancado nos siga quedando justamente en cajoncitos bien armaditos. Bueno, entonces, una primera posibilidad podría ser esta. Hay otro juego que es muy interesante que se llama el juego de las etiquetas, que también yo lo compartí en el blog, que no es un juego mío, es un juego que se hizo en su momento en un cuadernillo de talleres armado por el Ministerio de Salud ya hace unos años, creo que en el 2014. Y el juego de las etiquetas ahí sí está binario, ¿sí? Pero después rompe un poco, porque, a ver, no tengamos miedo igual de empezar con lo binario y después en todo caso desarmarlo. ¿Sí? Una vez también, o por lo menos esta es mi postura, que a veces hay que ver también con qué grupos trabajamos. Si pueden pensar y romper ya desde el vamos, que sería lo ideal, o necesitan quizás ir a lo binario para desarmarlo posteriormente. Pero en este caso este juego de las etiquetas es las típicas figuras de los baños, femenino y masculino, con varias tarjetitas con objetos, cualidades y actividades. Entonces, por ejemplo, es el control remoto, la mamadera, hay palabras que tienen que ver con cualidades, sensible, valiente, y después hay cuestiones biológicas, vulva, pene, pechos, bueno, van como planteando estas palabras. Y ahora voy a lo que me van diciendo. Y en esto entonces, en este juego entonces, la idea es que pongan qué le correspondería a los varones y a las mujeres. A mí una vez lo jugué con adolescentes, entonces la primera pregunta fue, ¿ponemos los estereotipos o ponemos lo que pensamos? Entonces yo les hice que jugaran dos veces. Les dije, primero pongan los estereotipos y después pongan lo que ustedes piensan. Y algunos estereotipos siguieron siendo, o sea, siguieron poniendo los mismos. Y la parte siguiente, el video queda grabado, sí, el video queda grabado. Y después va a YouTube. Y después, como paso siguiente, tienen otras tarjetitas donde aparecen las orientaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa con esos carteles que yo le puse a una mujer y a un varón, cuando la orientación sexual es, no sé, si es lesbiana o es gay, o incluso hablan de identidades sexuales, me parece, si es trans, si es no binaria, qué sucede con estos roles? Entonces ahí se puede abrir a un montón de cuestiones de repensar los roles de género, un poco lo que Luciano Fabri dice de los discursos, las prácticas, el día a día de el ser masculino o femenino. Porque hubo varias intervenciones, quiero ir leyendo lo que van comentando. Marcelo Adriana dice, leí ese libro que mencionaste, Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, yo también en su momento, y yo no acordaba con todo lo que había escrito, yo tampoco. Yo lo leí también porque en su momento fue como muy famoso, incluso hubo otro
que yo creo que lo debo haber regalado ya, pero que era parecido y era como un refuerzo de los estereotipos, justamente. Pero bueno, estos libros cada tanto aparecen cada tanto videos donde se habla de los cerebros y entonces el cerebro masculino y el cerebro femenino. Digo, no es que no está todo ganado todavía, hay mucho todavía por desarmar y yo creo que cuanto más lo hagamos con los chicos más chicos, cuanto más podamos ayudar, como decía por ahí Daniela, cuanto más trabajemos por la libertad y por los derechos de esos niños y esos adolescentes, bueno, vamos a construir generaciones más sanas fundamentalmente. A ver, Javier acá dice, primera vez que entro y qué copa de escucharte, gracias. Soy maestro jardinero, qué genio. Bueno, ahí hay algo, ¿ves? Que hay todo un replanteo de qué pasó en una época con el tema del acceso de los varones al profesorado de nivel inicial, donde había todo un prejuicio y una imposibilidad de que yo soy maestra de las más viejas, pero que no podían ser maestros jardineros, no se les permitía. Y eso tiene que ver también con los estereotipos, con creer que solo podemos ser docentes o solo podemos ser maestras las mujeres porque tenemos la capacidad de crianza y de... O sea, eso en las profesiones... Mira, qué bueno que me lo dijiste, porque yo me lo anoté así, con el tema de la elección de las profesiones. Y lo que padecen los pibes a las personas mayores que les rodean, dentro y fuera de la escuela, es tremendo. De hecho, a ver si veo mal lo que pusiste, de hecho, se hacen las semanas o jornadas de ESI para hacer que se trabaje la ESI, totalmente. Bueno, es que ese es uno de los problemas. Ahí Analía dice que bueno el juego, Romina, con los varones trabajamos qué es y qué no es la masculinidad. Bueno, esa idea de qué es y qué no es la masculinidad aparece en este cuadernillo. Yo creo que vos fuiste la que nombraste el tema de este cuadernillo del instituto. Y es súper interesante. Si quieren, les leo un pedacito. Igual hay muchas actividades que plantean ahí, pero bueno, yo en el blog compartí una de las propuestas que era así. Se le pide a los participantes que se coloquen en ronda y se infla un globo rosa. Tomamos un fibrón indeleble y los hacemos circular con una consigna, con la siguiente consigna. Al recibir el globo, digo mi nombre y la primera palabra que me viene a la mente cuando se dice masculinidad. Se escribe esa palabra en el globo y se lo pasa. Se insiste en que esto sea dinámico, justamente que no tengan que pensar demasiado, que no tienen que pensar mucho en la palabra, que no hay respuestas correctas o incorrectas, que se escuchen y que se respeten. Es aconsejable tener un par de globos de repuesto y que quien coordine anote las palabras que se dicen. Ese sería como el primer momento. No sé si será el mismo que vos nombrás, Romina. Y el segundo momento, que se junten en pequeños grupos y armen en 2 columnas con un afiche, con un encabezado que diga del lado izquierdo qué no es la masculinidad y del lado derecho qué es la masculinidad. Y entonces a partir de ahí un poco se empiezan como a replantear y se empieza a preguntar qué tipos de personas representan lo que no es la masculinidad y lo que sí es la masculinidad. Por tipos de personas se pueden ejemplificar, por ejemplo, niños, niñas, personas originarias, blancos, personas con discapacidad. Si tuviéramos que ordenar esas personas en una escala, de la más aceptada a la menos aceptada, cómo la ordenamos y por qué. Entonces, ya trabajar todo eso implica mover un montón de estereotipos. Estereotipos que incluso yo ahora que estamos en pleno curso, yo estoy coordinando en este momento el curso sobre que llamé corporalidades en tensión, y que si bien somos todas mujeres las que estamos en ese curso, es interesante ver esta cuestión también de qué pasa con los cuerpos, qué pasa con el cuerpo masculino, incluso con el cuerpo, yo la otra vez leí una nota, con el cuerpo masculino gay, con el cuerpo masculino cis, qué es lo que se espera que ese cuerpo masculino sea. Hay un video muy interesante. Gracias, Analia. Bueno, ahora vuelvo, ahora voy leyendo, porque si no me corto y me pierdo. Pero ahora voy leyendo un poco los comentarios que van haciendo. Hay un video muy interesante de un actor, que la otra vez lo comentaba en uno de los virtuales, no me acordaba el nombre, se llama Zac Efron, que creo que fue un actor de Disney, de estas series para adolescentes de Disney, que hizo hace no mucho una película donde tenía que mostrar el torso desnudo, y entonces, bueno, le exigieron que tuviese que hacer dieta, que hiciera muchísimo ejercicio para dejar bien marcados los músculos.
hizo la película, terminó la película y dijo, nunca más, yo no quiero volver a pasar por esto, no puede ser que haya que tenga que trabajar de tal manera el cuerpo para poder tener un cuerpo masculino hegemónico y deseable de alguna manera. Y uno leía los comentarios y algunos eran terribles, porque entonces era cómo se había dejado estar o cómo ahora iba a empezar a comer. Y entonces, a ver, así como hay todo un estereotipo de cómo debe ser el cuerpo de la mujer, y sabemos que igual hay mucha presión sobre el cuerpo de las mujeres y cómo las mujeres nos tenemos que ver, también hay cierta presión y a veces no la vemos sobre cómo tiene que ser el cuerpo musculoso de los varones. Y ahora sí voy leyendo lo que van diciendo. A ver, Romina con los varones, esto ya estaba. A ver, Javier acá dice, me pasó que una familia sacó a su hija de la escuela porque yo, siendo varón, sería su maestro de sala de un año. Bueno, entonces confirmamos lo que yo estoy diciendo. Cuesta muchísimo y cuesta sacarse realmente este molde de la cabeza. Y no es, bueno, obviamente, y esto quiero aclararlo bien para que no se malinterprete, eh, es a las mujeres y es a las mujeres trans a quienes se nos está, digamos, matando, ¿sí? O sea, sabemos que hay una cuestión de los femicidios y sabemos que esto tiene que ver con que la violencia se ejerce fundamentalmente sobre quienes estamos del lado de los oprimidos. Ahora, esto no quita que todavía haya sobre los varones también algunas cosas, y esta es un poco la propuesta que tenemos que repensar. Sigo leyendo. Rosa dice, a los docentes les cuesta mucho trabajar ESI, sí. Romina, hoy en pandemia lo hacemos a modo taller por Zoom o les pedimos que lo hagan por chat y pongan emojis, qué bueno. Bueno, Analia que dice, un placer escucharte, siempre está... Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, sigo con los recursos. Entonces, mostré este libro, les voy a recomendar otro también de Leonor Farur, creo, a ver, si no me equivoco. Sí, pero este es solo de ella, que se llama, a ver si se ve ahí, es este, se llama Mujeres y varones en la Argentina de hoy, géneros en movimiento. Bueno, de hecho, Eleonor Faur tiene una excelente investigación, en realidad fue un inicio, yo creo que no sé si la investigación está cerrada, pero fue ella la que hizo, creo que salió en la revista Anfibia, o en Cosecha Roja, en alguna de las dos, escribió una nota donde comentó un inicio de investigación que hizo cuando fueron estos scratches que comenzaron en los colegios secundarios universitarios, en el Nacional Buenos Aires y en el Pellegrini, y fundamentalmente a partir del discurso que hicieron un grupo de chicas y de disidencias, justamente denunciando cuestiones de abuso y fundamentalmente de abuso de autoridad, pero también de abuso. En ese momento ella hizo una serie de entrevistas a los estudiantes de estos colegios, justamente porque empezó a ver qué pasaba con los scratches y qué pasaba con los varones escrachados, qué les sucedía a estos varones que no terminaban de entender qué les... Revista Anfibia me dice, gracias Daniela. ¿Qué les terminaba de pasar? Que no entendían un poco qué era lo que les estaba sucediendo. Y tampoco tenían como la capacidad de pensarse en qué les estaba sucediendo. Y lo peor, y que a mí es lo que más me preocupa, y es un poco lo que Leonor Faur decía, que es dónde estaban los adultos detrás de esto, ¿no? Los chicos habían quedado como muy a la deriva, usando las herramientas que pudieron, que igual fueron fantásticas porque las chicas armaron un montón de dispositivos, pero eran como muchos dispositivos que tenían que ver más con el control y con una cuestión casi policíaca que sostenía en ese momento el tema del consentimiento, que por ahí iba un poco el tema, pero no solucionaba el problema de raíz. Y entonces ahí un poco, y por eso ahí viene el tema de mi propuesta, es, bueno, somos nosotros de alguna forma quienes tenemos que ir a la raíz. Somos, o por lo menos yo considero que somos los adultos, somos quienes estamos a cargo de la educación, especialmente en las escuelas, pero también en el seno de las familias, quienes al menos tenemos que abrir esta pregunta. A ver, por Marcelo Adriana dice, por todo lo que voy escuchando es necesario tener más espacios de capacitación. Y yo creo que sí, y especialmente de capacitación agradezco de poder escucharte, todo lo que decís me resirve. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que sí, que necesitamos espacios de capacitación,
pero fundamentalmente necesitamos espacios donde nos podamos repensar. Digo, nosotros estamos construidos desde esos lugares. Yo la otra vez cuando conversaba sobre el tema de las corporalidades con mis alumnas de este curso, justamente les decía que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que a mí me interpela, y lo charlábamos también con Graciela la otra vez, que me decía que el tema de la interculturalidad había surgido desde lo que a ella le había interpelado. A veces a mí me preocupa, y alguien, creo que era Rosa, que decía antes que a los docentes les resulta difícil incorporar la ESI. Yo creo que resulta difícil porque nos exige que nosotros nos repensemos y abramos preguntas. Tenemos que estar dispuestos a modificarnos primero nosotros, que no quiere decir que tengamos primero que modificarnos y después empezar a trabajar con los chicos. En realidad tenemos nosotros, sí, que reflexionar, tenemos nosotros que replantearnos, que ser capaces de pensarnos y de ver qué nos pasa a nosotros. Yo la otra vez contaba dos cuestiones, por ejemplo. Yo no sé cuánto se me ve, pero yo tengo mis canas ya hace unos 2 o 3 años que me dejé de teñir. Y lo hice una vez que me fui de una de las escuelas en la que trabajaba, porque fue recién ahí que pude empezar a decir, bueno, me animo. Yo tenía canas desde hacía muchos años en realidad. Digo, y esto que está como tan grabado a fuego, ¿no? Que las mujeres no podemos tener canas porque entonces eso es algo, bueno, primero que nos envejece, o que es algo desprolijo, o que nos vemos mal. Todo esto, ahí compartieron el link de la nota de Faur, gracias Daniela. Todo esto necesitamos replantearlo. Esto no quiere decir que uno se tenga que dejar las canas, porque no necesariamente tiene que ser eso, o que nos tengamos que, no sé, que cambiemos ciertas actitudes si no podemos, pero sí que las podamos pensar, sí que las podamos poner en tensión de alguna manera para que las abramos con quienes trabajemos, y a partir de ahí podamos entonces empezar a utilizar recursos. Vuelvo a los recursos. Entonces, tenemos dos libros que sirven para repensar, o 3 libros en realidad que sirven para repensar los géneros. Yo me busqué, porque son muy conocidos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay muchas mujeres, y que está buenísimo en la colección Antiprincesas, pero hay pocos varones. Y, por ejemplo, encontré este que es el de Eduardo Galeano, o el del Gauchito Gil, o el de Julio Cortázar. Estas son los 3 que se llaman antihéroes, que también es interesante esa idea de ser antihéroe. Quienes conocen la colección, bueno, saben que es de Nadia Fink. Y, por ejemplo, ella dice, llegan los antihéroes para seguir poniendo patas arriba la historia tal como nos la contaron. Bueno, quizás también esto de poder plantear, hace un rato la vi a Susana, con la que la otra vez charlamos, pues Susana ha venido a muchos de los talleres y me comentaba, cuento Susana, después si querés vos también anotá algo. Susana me comentaba que tenía que trabajar sobre Belgrano ahora desde la ESI. Y entonces me decía que bueno, que poco se le hacía difícil porque a veces es complejo. Bueno, ¿cómo lo pienso? ¿Cómo pienso a Belgrano desde ese lugar? Y yo me acordé que hay unos capítulos que tiene Samba, donde a mí me hacía mucho ruido y no me gustó cómo mostraban algunas características de Belgrano. No sé si saben, pero a Belgrano durante mucho tiempo se dijo que era gay, y una de las razones, yo me voy sirviendo un mate porque se me está secando la garganta, una de las razones era que tenía la voz como muy aflautada, muy finita. Y esto aparece en el capítulo de Samba, donde un poco el chiste continuo es ese, que tiene la voz finita. Y el otro chiste continuo... Ay, me dice, ni me hables, sale mañana el programa. Bueno, pero después tenés que contar cómo te fue con ese programa, Susana. Entonces, por un lado ese tema, por el otro lado, esto que él en realidad tuvo una hija no reconocida.
había algo de esto de que era un abogado, pero devenido en militar, entonces no era el militar que fue San Martín, porque, bueno, San Martín como que reunía toda la masculinidad y parecía que Belgrano no tanto. Entonces, fíjense cómo una figura histórica uno también la puede trabajar desde ese lugar. A ver, ahí Susana dice, busqué, le decían cotorrita, por el uso de una levita verde ajustada. Bueno, mira, ¿ves? Entonces, como que había una discusión todo el tiempo sobre su masculinidad. Y pensemos en esa época y en esta, ¿no? Cuánto hay de cuestiones con respecto a lo militar en el tema de lo masculino, ¿sí? Incluso con el tema de que se incorporaran las mujeres a la policía o a tantos espacios que son considerados masculinos y además como bastiones, ¿no? De que deben ser masculinos y no pueden ser, no puede haber mujeres en esos espacios porque se los relaciona justamente con todas estas características que decíamos. A ver, se me fue para arriba, Rosa me decía exactamente eso pasa y lo ves en capacitaciones. Por ejemplo, en reuniones institucionales las cosas que surgen son terribles. Bueno, igual no hay que descorazonarse, yo creo que, bueno, hay que trabajarlo únicamente. Bueno, entonces, podrían ser estos libros sobre Cortázar, este cuadernillo que antes hablamos del instituto y que lo pueden encontrar en la entrada de blog que está en la página de Poner en Juego. Yo esa lo recomiendo que se lo descarguen porque tiene actividades hermosas para trabajar sobre masculinidades y a la vez que me parece que también lo habían comentado, tiene videos que en realidad se complementan porque son videos que van mostrando como muy recortado un montón justamente de preconceptos con respecto a lo masculino y terminan con esta pregunta, bueno, ¿qué es la masculinidad o qué no es la masculinidad? Entonces es interesante trabajarlo desde ahí. Después, otro libro que si bien esta autora es española, la otra vez habíamos dado con Salca, si vieron, y si no, búsquenlos, están en YouTube, habíamos dado varios perfiles en Instagram para trabajar también desde las redes sociales. A veces el trabajo de las redes eh, es más accesible quizás que comprarse un libro y a veces uno puede acceder a ilustraciones o a materiales que suben los mismos ilustradores. Obviamente no suben todos los trabajos, pero a veces es interesante poder verlos. Y, por ejemplo, que es Feminismo Ilustrado, esta que es de María Murnau y Ellen Sotillo, ambas, en realidad creo que María tiene un perfil en Instagram que se llama Feminista Ilustrada y ella suele subir muchas de estas viñetas, son todos dibujos, o hay muchos dibujos, ¿sí? Ella es ilustradora y trabaja, habla mucho, fundamentalmente, obviamente que ella lo va a hablar desde la mujer, ¿sí? Porque habla de los feminismos, pero plantea muchas cuestiones que tienen que ver con la sobrecarga en el trabajo, sobre el techo de cristal, sobre un montón de conceptos que quizás se pueden discutir y se pueden charlar para abordarlos mirándolos desde justamente el privilegio de los varones. Yo sigo mirando por acá, Susana dice, me leí todo. A ver, espera, me leí todo, tuve que trabajar sobre eso, que se le exigía por ser hombre hasta en esa época, tal cual. Bueno, otra que también yo recomiendo y que también tiene su perfil en Instagram, que si bien está desde lo femenino, pero se puede utilizar, es Lola Vendetta. Lola Vendetta tiene, no sé si le da mucha la luz, Lola Vendetta tiene así su perfil en Instagram y creo que también en Facebook y ella habla fundamentalmente de las mujeres y lo habla desde el feminismo y tiene unos dibujos muy lindos, pero también hace a veces replanteos desde lo masculino, obviamente mirado desde las mujeres, pero me parece que también es un recurso interesante. Después yo me anoté eh, una serie y una película, si bien hay muchas, y hay muchas que están específicamente pensadas para trabajar las masculinidades, estas dos no están pensadas para eso. Y entonces me parece mucho más interesante porque justamente son
hay que desarmarlas un poco más. Una es una serie que quizás es para adolescentes grandes y para trabajar en un terciario, yo incluso la estoy viendo ahora, que se llama Afterlife. Afterlife es de Ricky Gervais. Ricky Gervais se lo reconoce bastante por tener un humor bastante oscuro, bastante un humor muy, muy ácido, pero en esta serie él hace un varón que acaba de perder a su mujer y todo su proceso de duelo y lo que le sucede como varón en ese proceso de duelo, en la imposibilidad en algunos casos de llorar, en cómo, bueno, no les voy a contar obviamente, pero me parece que se pueden trabajar quizás algunos capítulos. Hay capítulos que son un poco más ácidos que otros, él tiene este tipo de humor, pero plantea, repetime la serie, Afterlife. Yo igual después algunas de estas cosas las voy a compartir. Está en Netflix, o sea que lo pueden encontrar. Es como después de la vida o después Afterlife. Ya creo que va por la segunda temporada. Yo estoy mirando en este momento la segunda temporada y, y tiene mucho, bueno, del humor británico, pero es muy interesante para trabajar o para mirar cuestiones de lo masculino porque además el personaje es un varón, pero además todo lo que a él le sucede con respecto a este duelo, con respecto a revincularse a poder volver a vincularse, al vínculo con su padre, al vínculo con otras mujeres, al vínculo en lo laboral, a cómo va padeciendo en algunos momentos y en otros lo lleva mejor este duelo después de la muerte de su mujer. Y la otra es una película, no sé si es viejísima, pero es bastante vieja, que la traducción acá, no, la verdad que no la llegué a buscar en inglés, pero que se llama Al diablo con el diablo. Es una película con un actor que medio que está desaparecido, que se llama Brendan Fraser, creo. Eh, que es un muchacho que está enamorado de una chica, perdidamente enamorado de una chica, y que quiere conseguir el amor de esta chica. Y entonces hace un pacto con el diablo, que es una mujer, que le va dando como distintos deseos. Y es interesante porque aparecen distintas masculinidades, ¿sí? Distintas maneras de ser varón, porque él va, como no logra lo que quiere, no logra ser el varón que quiere para conquistar a esta chica, no les voy a contar el final, eh, lo va cambiando y entonces va haciendo como distintas cosas. En una es, por ejemplo, hay una que es muy divertida y además está desde el humor y es interesante también porque lo plantea desde el humor que en algunos casos es un humor casi burlón. Entonces también es quizás importante reflexionar desde esos distintos varones que van mostrando, ¿no? Y qué es lo que espera. Entonces en un momento es, bueno, que tiene que tener un cuerpo espectacular, que tiene que ser un hombre sensible. Entonces aparecen todas las características esperables, entre comillas, de lo que significa un varón para conquistar a esa chica de la que él está enamorado. Es una película que se puede conseguir, es fácil de conseguir, así que serían como dos posibilidades que me parecen interesantes para trabajar. A ver, voy a seguir leyendo por acá. Buenísimo, por el material considero que vivenciarlo como adulto te pone en otro lugar y luego frente a les chiques tenés otras respuestas. Los invitás a repensarlo juntos, docentes y alumnos. Es que yo creo que hay algo de eso. Yo creo que si somos capaces de pensarnos en conjunto, es mucho más fácil. Y además mostramos que nosotros también nos estamos desarmando y que a veces desarmamos eso. Me acuerdo un comentario tuyo de Susana en uno de los talleres, justamente que habías hecho el comentario con respecto a la depilación y que me acuerdo que yo coincidía, que decía, yo tengo claro, y a mí me pasa lo mismo, yo tengo claro que la depilación es una cuestión social, que es una imposición, pero bueno, todavía no sé si me animo a no cosas son las que necesitamos repensar y que en todo caso, y alguien había puesto por ahí esto de que en todo caso las elijamos, ¿sí? Que sabemos que están impuestas, pero en última instancia las elegimos. Considero fundamental abordar el aspecto emocional de las personas, totalmente, que es algo de lo que en los varones queda bastante relegado, la posibilidad de brindarles herramientas para poner en palabras lo que piensa y lo que siente cada uno, tal cual. Es que a ver, hay algo de esto, y retomo que al principio habían planteado lo del tema
del deporte y de los clubes de fútbol. No sé si seguirá por ahí quien había hecho el comentario, pero hay algo en los clubes, por ejemplo, que en un momento se hizo lamentablemente conocidas, las situaciones que tenían que ver con los abusos dentro de, especialmente de los chicos más chicos, de las como las ligas más bajas, y, que puedan hablar, que puedan decir lo que les gusta y lo que no les gusta, que puedan hablar de sus emociones. Yo no digo que va a prevenir el abuso, pero sí va a permitir que encima, digamos, que ya el abuso en sí, el abuso sexual hacia las infancias y adolescencias, es una situación muy compleja. Eh, que sea hacia los varones es como doblemente complejo porque les cuesta mucho más denunciarlo, porque justamente aparecen cuestiones que tienen que ver con ubicarlos en un lugar de lo femenino. Entonces a veces el no hablar, el guardar el secreto, el no decirlo, el no poder expresar lo que sucede, bueno, termina haciendo que cuando estalle mal y se terminan generando traumas a veces muy complejos para poder resolver. Pero sí, hay algo de esto que necesitamos recuperar y que no es solamente el que los chicos o los varones lloran o no lloran, va más allá. Yo creo que eso de a poquito se ha ido, me parece que se ha movido bastante. Pero lo que no se ha movido todavía es esta cuestión de poder expresar las emociones, que los varones, me acuerdo que también me lo había notado, no me quiero olvidar de las distintas cosas que me fui anotando. Eh, Hay un famoso discurso que dio hace varios años ya Emma Watson, la actriz de Harry Potter, creo que era frente a la ONU, donde justamente habló de lo femenino, habló del empoderamiento, pero habló de los varones, y en este caso habló de su propio padre, de cómo muchos hombres se enferman y hay como una tasa mucho más alta de mortalidad, que no tiene que ver únicamente con que muchas veces no van al médico, sino además con cómo se guardan y cómo todavía se dejan un montón de emociones y no las transmiten. Y ese no decirlo, ese no expresarlo, obviamente termina mellando, termina trayendo problemas desde lo corporal. Otro recurso que no me quiero olvidar que tengo acá anotado en mis apuntes. Ahora por suerte ya no están esas publicidades en funcionamiento, las han modificado bastante, pero las viejas publicidades del desodorante Axe y las publicidades de cerveza son dos tipos de publicidades muy interesantes para trabajar. Son publicidades que me parece que tienen un montón de estereotipos de lo masculino y de lo femenino, aún recientes, no sé si se acuerdan, pero hace muy poquitito bajaron una publicidad de una cerveza justamente porque creo que era con un gusto distinto y entonces toda la acción era forzar a una mujer en este caso a tener su bautismo birrero, creo que era. Bueno, en el caso de las publicidades, de estas viejas publicidades de Axe, por ejemplo, que son terribles, pero son súper interesantes para trabajar los estereotipos de lo masculino. ¿Qué es lo que se suponía? Esta cuestión de que el varón se pasara todo ese desodorante para atraer a las mujeres y qué cosas eran las que atraían. Tiene que ver con este estereotipo, tiene que ver con este lugar de lo masculino y qué es lo que se espera. Y me parece que es un buen recurso para poder trabajarlo. ¿Podrías repetir, por favor, el nombre del blog que está en la página que recomendaste bajar? El blog es el blog de mi página, de la página Poner en Juego. Y en el blog está el link y si no se van directamente a la página también, pero bueno, yo porque así les resultaba más fácil, Brahma. Ah, hola Gabriela, Brahma y fue este verano. Bueno, lo que pasa es que ese tuvo que ver más con la mujer, pero también hubo uno del varón que no tomaba cerveza y que entonces como que era un blando por no tomar cerveza. Entonces, digo, estamos hablando de las viejas publicidades de Axe, pero las publicidades de cerveza
todas aquellas que relacionan justamente con lo, bueno, ni que hablar, digo, si uno mira ahora las publicidades de qué es lo que uno debería regalarle a los padres, es whisky, elementos electrónicos, bueno, cerveza y picadas, bueno, y esos son los regalos para los varones padres. Repito lo que me preguntaste. A ver, es el instituto, lo pueden buscar directamente en el Instituto de Masculinidades, es Instituto MASC, mascs.com.ar. Las publicidades de autos, tenés razón, también son re interesantes para analizar. Yo creo que, y eso se encuentran en YouTube, uno las googlea, las encuentra en YouTube y esas publicidades son recursos riquísimos para trabajar. Otro recurso también interesante es trabajar y que ahí hay un proyecto que es muy, que yo siempre recomiendo, que es de Lala Pasquinelli, que se llama Mujeres que no fueron tapa, y que si bien ella lo mira desde las mujeres, porque justamente es mujeres que no fueron tapa y hace la comparación entre las tapas de revistas y cómo aparecen las mujeres y cómo aparecen los varones, también es interesante ver, bueno, qué es lo que se espera de unos y de otros, ¿no? Yo empecé diciendo esto de poder trabajarlo en relación. Bueno, ¿qué cosas hay? Ahí está, bárbaro. Compartieron el link. Gracias, vale. ¿Qué es lo que muestran las tapas de revistas? Cómo muestran a un varón y cómo muestran a las mujeres. Qué cosas esperan de un varón y qué cosas esperan de las mujeres. Entonces, poder trabajar en conjunto eso también es muy interesante. A ver, una serie que tal vez sirva como recurso es I Know This Much Is True con Mark Ruffalo. En 6 episodios cuentan la historia de dos hermanos mellizos, uno con dificultades cognitivas y el otro... espera que se me fue. Y el otro, cómo se ocupa de su hermano durante toda la vida y se olvida de la suya propia. Se tratan múltiples temas, hasta la vasectomía, mirá qué interesante, como un mecanismo de tapar el dolor ante la pérdida de un hijo. Se muestra una masculinidad sensible. Bueno, es que yo creo que si logramos encontrar, o sea, no es la mayoría, pero hay algunas películas que están empezando a indagar en estas masculinidades. Lo que pasa es que a veces es tan fuerte lo otro, ¿sí? O sea, uno, por ejemplo, sería lo más natural con lo que podríamos trabajar hoy, que es un recurso que tenemos ahí a la mano, pero que yo a veces tengo mis contradicciones, porque me parece que es hacer una crítica que a veces termina siendo contraproducente, que es todo el tema del reggaetón. Si uno mira las letras, las canciones, fundamentalmente las letras y el lugar de cosificación de la mujer, pero también lo mira desde el otro lugar, ¿no? ¿Qué pasa con ese varón? ¿Qué es lo que ese varón está diciendo detrás de esas letras? ¿Qué es lo que quiere poner como imagen de lo masculino? Me parece que es interesante, pero tenemos el riesgo de que si ese es un género que los chicos o los adolescentes consumen, se termina siendo medio un tironeo donde en realidad no logramos que realmente puedan reflexionar sobre eso. Eh, bueno, quiero ir un poco cerrando. La idea era contar un poco estos recursos. Vuelvo un poco a lo que comenté en el inicio. Yo creo que pasa mucho por la perspectiva, por cuál sea la mirada. Y voy a contar y voy a cerrar un poco con esto, una experiencia que tuve que fue súper interesante en el curso anterior, en el curso que di en mayo, que bueno, ahora son todos cursos virtuales los que estoy haciendo, pero en el curso que di en mayo sobre, que lo llamé No es No, que es sobre abuso, violencia y todo en relación con la violencia. A quienes participaban del curso les mostré un video que después si quieren les puedo compartir, que se llama El estado de las cosas. Es un video sobre violencia hacia las mujeres. Y lo que les pedí es un video donde no se ve explícitamente, es bastante explícito igual en un montón de cosas, pero lo interesante que tiene este video, y que quizás les invito a que lo vean y que hagan un poco este análisis, yo la propuesta que les hice fue que pudiesen mirar no desde la víctima, no desde la mujer, sino desde el hombre. ¿Qué cosas eran las que estaban atravesando a este varón golpeador en ese contexto del corto? Costó
muchísimo, y de hecho quienes participaban me decían que les había costado un montón poder mirar desde esa perspectiva, porque justamente, y es lógico, y está bien, uno mira desde el lugar de quien está siendo víctima. Pero también es interesante ver, y vuelvo a Luciano Fabri, que justamente planteaba en un artículo de Anfibia, esto de poder empezar a pensar en los varones golpeadores y en cómo trabajar con esos varones, en cómo podemos trabajar o anticipar, cómo podemos desarmar esas violencias y cómo esa violencia en realidad se va construyendo desde muy chicos. Ese es un excelente video que se puede trabajar desde un montón de miradas. Es un corto que se encuentra, se lo pueden encontrar perfectamente en YouTube. Se llama, yo creo que es El estado de las cosas, pero después se los voy a pasar, lo prometo. Y es un corto que podemos trabajar violencia, masculinidades, el lugar de lo femenino, el lugar del silencio. Se pueden trabajar en cuestión de la relación del abuso, se puede trabajar lo patriarcal, se pueden trabajar los mandatos de un lado y del otro. Me parece que es como muy rico y en realidad, fíjense que es un video que está pensado para trabajar la violencia contra las mujeres, pero cambiando la perspectiva, cambiando la mirada, lo podemos usar en este caso para trabajar masculinidades. Entonces, un poco para cerrar, la propuesta es esta. La propuesta es que tratemos de usar quizás muchos de los recursos que tenemos a mano, pero pensados con otra mirada, pensados desde otro lugar distinto al que habitualmente iríamos, digamos, que pensar desde el lugar de la víctima, es pensar desde las mujeres. Esto no quiere decir que no se trabaje ese aspecto, pero si lo pensamos, como fue la propuesta al principio, que la masculinidad y la feminidad están en relación y hay una cuestión que tiene que ver con pensarlos en relación, en realidad vamos a estar trabajando con todo en conjunto y circulando con todo en conjunto. Y esto va a ayudar tanto a la prevención por el lado de lo masculino como por el lado de lo femenino o por el lado de las diversidades, ¿sí? Si lo ampliamos mucho más. Bueno, agradezco muchísimo. Me encantaron todos los comentarios, además me gustó mucho todo el intercambio que se fue dando. Termino leyendo lo que fueron poniendo. En el interior de la provincia y en las zonas rurales, esto que decís sobre el machismo es fuerte y lo que uno intenta repensar joroba bastante, y sí. Gabriela aporta otro regatón, es posible. Sí, yo decido cuándo se. Igual vos sabés que no sé si Gabriela estás hablando del. Ah, sí, estás hablando de uno hecho por mujeres. Sí, de hecho hubo uno hecho por un varón que suele, no me voy a acordar el nombre, pero que es un músico que hace reggaetón, donde justamente intentó ubicarse desde un lugar de la libertad y de la elección y desde el consentimiento, y como viene haciendo otras cosas, le dieron realmente con un caño fuerte, pero bueno, son como otras perspectivas. Lo que pasa que, bueno, ese sería como pensado desde las mujeres, y un poco la idea es, bueno, cómo podemos desarmar esto pensado desde los varones. Gracias, gente linda, por los recursos que tenemos a mano. Sí, y aparte me parece que se dio un buen intercambio de recursos entre todos. El orden de las cosas, ahí está, ahí Gabriela lo compartió. Y las mujeres golpeadoras, sí, lo que pasa es que ahí nos metemos en otro terreno y me parece que en realidad tendríamos que hablar de violencia en general, pero ahí habría que pensarlo desde otro lugar. Esto igual, yo siempre tengo mis bemoles con esta cuestión en función de quién es hegemónico, ¿sí? Y claramente, si bien puede haber mujeres golpeadoras, como puede haber mujeres que abusan, la realidad es que nosotros estamos en un sistema donde claramente la hegemonía está puesta desde lo masculino y desde ese lugar de lo patriarcal. Bueno, muy bueno, Gabriela, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Gracias por los disparadores. Bueno, exactamente, son disparadores. Estoy terminando la diplomatura, qué bueno encontrarte acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, va a quedar ahora grabado y seguramente yo después lo subo también a YouTube y después veré si lo parto, porque no me va a dejar por la cantidad de tiempo,
subirlo así a Instagram, pero seguramente lo suba a Instagram también. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos el próximo viernes. Va a ser compartido, vamos a ver si logramos, porque la idea sería con otras dos participantes y vamos a hablar de interculturalidad y ESI. Así que les espero para el próximo viernes. Gracias.